Tengo una pregunta, se la voy a hacer primero, y tiene que ver con que, pues, ustedes recuerdan que él decía que el Señor no solamente estaba interesado en cómo el pueblo debía comer en su presencia, sino también cómo comían en casa. Y una de las tendencias que a veces vemos en este tiempo, algunas personas toman las leyes alimenticias, todas estas cosas. Entonces quiero preguntarle al hermano ¿cómo es la relación de esas leyes alimentarias con nosotros hoy? My question. I already know your question. So you can just go ahead and answer. Let's turn to Mark chapter 7. Acompáñeme entonces para responder eso a Marcos 7. Verses 14 through 25. Versículo 14 en adelante. And the answer is, y la respuesta es, yes, God does care how we eat. Sí, a Dios le interesa cómo comemos. 1 Corinthians 10:31. Primero Corintios 10:31. So whether we eat or drink, whatever we do, ya sea que comamos o bebamos, cualquier cosa que hagamos, we're to do it all to the glory of God. Hemos de hacerlo para la gloria de Dios. So we're to eat and drink to the glory of God. Así que comemos y bebemos para la gloria de Dios. Okay? But let's look at what that means. Pero vamos a ver lo que eso significa en parte. Okay. Please read this passage. From word to word. 14 to 23. Vamos a ver entonces desde el 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, óigalo. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Now, again, the end of verse 19. Una vez más, al final del versículo 19. Thus he declared all foods clean. Esto decía, aquí hace el comentario que hace Marcos sobre Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. We just can't get around this. No hay manera de que nos saltemos esto. Okay, in fact, de hecho, this was perfectly illustrated to Peter. Esto fue perfectamente ilustrado a Pedro in Acts 10:15. En Hechos 10:15. Okay, let's go to Acts. Vamos rápidamente allí. Acts chapter 10. Hechos capítulo 10. Now you remember what happens here. Ahora se recuerda que era lo que estaba pasando allí. That there are some men who are about to come to Peter. Había un hombre que iba a llegar a Pedro. And they are going to ask him to come with them to the home of a Gentile. Y estos hombres iban a pedirle a Pedro que fuera a la casa de un gentil. To go to the home of Cornelius. Y fue a la casa de Cornelio. And before they arrive, y antes de que ellos llegaran, before Peter even knows that they're going to come, aún antes de que Pedro supiera que ellos iban a llegar, he's on a housetop, verse 9. Está en la parte de arriba de la casa, versículo 9. It's the 6th hour of the day, so it's still in the morning. Es la sexta hora del día, es decir, todavía en la mañana. Or at least around midday. O por lo menos mediodía. He became hungry, wanted something to eat. Y tuvo gran hambre, quiso comer. And while people are preparing the food, he falls into a trance. Y dice allí que mientras le preparaban comida, él sobrevino un éxtasis. Verse 11 says that he sees a great sheet being lowered by the four corners coming down on the earth. And there are all kinds of animals, reptiles, and birds in it. Y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Now, the reptiles were ceremonially unclean. Ahora los reptiles claramente eran ceremonialmente impuros. The word for animals here, it's general. It says all kinds of animals. Y la palabra para animales aquí es general, toda clase de animales, and all kinds of birds. Todo tipo de aves. And Peter is told to rise, kill, and eat. Y a Pedro se le dice que se levante, mate y coma. He says, "Oh Lord, I've never eaten anything that is common or unclean." Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. The voice tells him a second time. Y volvió la voz a él segunda vez. What God has made clean, do not call common. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
Now God is obviously speaking about these Gentiles who are about to Por arrive. supuesto que en el contexto Dios está hablando de los gentiles que iban a venir a Pedro. But it's being illustrated with these animals. Pero lo ilustra utilizando estos animales. And Jesus, back in which Peter was there for, Jesus says all foods are clean. Pero recuerde entonces que Pedro estaba allí cuando pasó lo de Marcos 7, cuando Jesús habló así haciendo limpios todos los alimentos. So, what is this telling us? ¿Qué nos dice entonces esto? We better turn to another passage first because I might mention it. And that's Acts chapter 15. Vaya a Hechos 15 también. In Acts chapter 15, En Hechos capítulo 15, we have a question that is coming from the churches that are outside of Jerusalem. It's scattered in Asia Minor. una pregunta de las iglesias que estaban dispersas en Asia Menor. And they send Paul and Barnabas Ellos enviaron a Pablo y a Bernabé and some others to go up to Jerusalem to the apostles and elders to ask a question. para que fueran a Jerusalén a los ancianos y a los apóstoles a hacerles la pregunta. The question is raised by the fact that certain people coming from Judea, Y la pregunta surge porque algunas personas que venían de Judea, look at verse 1, unless you are circumcised, mira el versículo 1, estaban diciendo, si no os circuncidáis according to the custom of Moses, conforme al rito de Moisés, you can't be saved. no podéis ser salvos. So no salvation without Si circumcision. ellos decían que no había salvación sin circuncisión. That's what they're saying. Eso es lo que estaban diciendo. So Paul and Barnabas are to go up and to ask the question. Así que Pablo y Bernabé traen esta situación. End of verse 5. En el versículo 5, He wants to know. Well, we have somebody from the party of the Pharisees saying it is necessary, aquí se nos menciona a alguien de los fariseos diciendo que es necesario circuncidar and to order them to keep the law of y Moses. mandarles que guarden la ley de Moisés. So there are the debates put on the floor. Así que estaba el debate allí. The apostles and the elders have gathered together to answer this question. Los apóstoles y ancianos se habían reunido a responder esta pregunta. And then there are arguments back and we have the apostles speaking about what's Y going había esta on. discusión, vemos a los apóstoles hablando de lo que estaba ocurriendo. Paul and Barnabas speak, verse 12 and on. Pablo y Bernabé hablan, versículo 12. Talk about what God's doing among the Hablan de lo que Gentiles. Dios estaba haciendo entre los gentiles. Then we have Simeon related how God first visited the Gentiles. También Simón Pedro comenta de cómo fue que Dios visitó a los gentiles And he quotes from the Old Testament y scriptures. cita del Antiguo Testamento. And so, James speaks. Luego Santiago habla. Okay, now look at verse 19. Ahora mira el versículo 19. Therefore my judgment Por lo cual yo juzgo is that we should not trouble those Gentiles who turn to God, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, but should write to them sino que se les escriba to abstain from the things polluted by idols, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, and from sexual de immorality, fornicación o inmoralidad from what sexual, has been strangled, de ahogado and from blood. y de sangre. Now, the important thing to see here Lo importante que debemos ver aquí is that there seems to be a mixture, and I know that the church following this time has debated on what's going on here. y parece haber una mezcla y ha habido mucho debate sobre ello. There are some people who say that these commands Hay personas que dicen que estos mandatos are only transitional. son solo transicionales. In other words, they apply to the Gentiles at the time because we're bringing together these Jewish Christians and these Gentile Que Christians. aplicaban a los gentiles que se estaban uniendo a la iglesia y por causa de la situación. And so clearly we're not going to make the Gentiles convert to Judaism before they can become Christians. Que la idea no era convertir a los gentiles al judaísmo antes de que se hicieran cristianos, And so we're going to make a mixture here. sino que vamos a hacer una mezcla. Because obviously the command to abstain from sexual immorality, that's for all Porque time. obviamente el mandato a abstenerse de inmoralidad sexual, eso es para todas las épocas. And in the New Testament, we know that there was a debate over this thing, over eating food polluted by idols. Y también vemos un debate en el Nuevo Testamento sobre la comida que había sido contaminada por ídolos. Paul makes it clear ultimately in 1 Corinthians and Romans Pablo deja claro en 1 Corintios y en Romanos that unless we clearly know that this food's been sacrificed to que a idols, menos que sepamos totalmente que esa comida fue sacrificada a ídolos, then we can eat it. si no lo sabemos, pues podemos comerla. We're not to ask, oh, by the way, was this sacrificed to No, que no idols? debemos preguntar, oye, ¿será que esto fue sacrificado? He says, for conscience sake, No dice, don't por ask. causa de la conciencia, ni pregunte. And if you don't ask and you don't know, Y then you can eat si it. no ha preguntado y ni sabe, cómetelo. Because those demons they're not gods. Porque esos demonios no son
nada. They're demons. Son demonios, no son Dios. So it doesn't matter if you don't know that it's been sacrificed Si to no idols, don't worry sabes, about it. no te preocupes. But then in Romans 14 he makes it even Pero clearer. en Romanos 14 Pablo lo deja aún más claro todavía. You know those idols aren't anything. Tú sabes que esos ídolos no son So nada. I'm not telling you not to eat it because you're worried that it's been sacrificed to idols. Ahora, no te estoy diciendo que no te lo comas porque estés preocupado de que haya sido ofrecido a ídolos. I'm telling you not to eat it Te digo so que no te that you lo comas. don't injure the conscience of the person who does think those idols are Para que no sacred. lastimes la conciencia de aquel que piensa acerca de los ídolos. See, right there, God's showing he does care how we eat. Ahí vemos que a Dios le interesa el cómo And comemos. what's the point? ¿Y cuál es el punto? The point goes back to Mark 7. El punto nos regresa a Marcos 7. It's not what comes into us that No es defiles lo us. que entra en nosotros, lo que nos contamina. You know how a Jew is defiled by eating pork? Sorry again. I mean, in light of what Jesus said, A la luz de lo que Jesús dice, a Jew was not defiled simply by the pork coming into his un mouth judío and going to no his se stomach. contaminaba solo por el cerdo que se comía. That's not what defiled him. Eso no era lo que lo contaminaba. What is it that defiled him? ¿Qué era lo que lo contaminaba? That's right. Let's go back to the Garden of Eden. Bueno, conmigo, piense conmigo en el jardín del Edén. Was the tree of the knowledge of good and evil poison? ¿Estaba envenenado el árbol de la ciencia del conocimiento del bien I y del mean, mal? physically poison. It was Es decir, spiritually poison. ¿envenenado físicamente? Okay, no. Adam and Eve lived a long life after eating the fruit of that Adán y tree. Eva vivieron bastante después de haberse comido del fruto. The problem wasn't with the fruit. El problema no era el fruto, The problem was that they didn't eat in faith. el problema es que ellos no comieron en fe. They didn't obey God's Es decir, command. no obedecieron el mandato de Dios. Likewise for the Jew. Hey, look, I had cerdo this morning for breakfast. Mira, yo desayuné con cerdo esta mañana. Did that hurt me? ¿Será que eso me hizo daño? No. No. Because I eat. Did you say no? Hay gente que sí. Because we eat in faith. Porque comemos en fe. Okay? So it's not about the actual substance. No es acerca de la sustancia como tal. It's about whether I'm obeying God's Es commands. si estoy obedeciendo los mandatos de Dios o no. And in the same Y way de la misma that manera Adam and Eve were forbidden from eating the fruit of the que tree, a Adán y Eva se les había prohibido comer del fruto del árbol, Israel as children in the faith, so to speak, Israel, como hijos en la fe, por decirlo de alguna manera, are being trained to obey God estaban siendo entrenados a obedecer a Dios and to eat in faith. y a que comieran en fe. No matter how hungry I am, I'm going to trust the Lord. Sin importar cuánta hambre tenga, debo confiar en el Señor. Ese So era I'm el going to punto. eat according to His command. Así que ellos debían comer de acuerdo a los mandamientos de Because that's what I'm Dios. supposed to do. Eso es lo que se supone debían hacer. Were these laws sometimes disobeyed even by God's command? ¿Fueron estas leyes alguna vez desobedecidas? The answer is yes. La respuesta es sí. Okay, Jesus says the passage escaped me, but you remember that David and his soldiers, when they fled from Saul, Que David y sus soldados cuando huyeron de Saúl, they ate the bread that was only to be eaten by the priests. comieron de los panes que solo podían comer los sacerdotes. You see, our God is a God of love and mercy. Nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. He wants us to eat in faith, Él quiere que comamos en fe, to trust in Him and to obey His que command. confiemos en Él y obedezcamos sus It's mandamientos. not about the substance of the Es decir, food. no es acerca de la sustancia de la comida, It's about obeying Him. es acerca de obedecerle. Now I know Christians are divided over whether we should eat blood or not. Ahora yo sé que los cristianos están con debates si debemos comer sangre o no. Personally, when I was interviewed for this position, Personalmente, cuando fui entrevistado para esta posición, they knew what I was going to end up eating. ellos sabían lo que yo iba a terminar comiendo. I mean, I've eaten donkey. Mira, yo he comido burro, I've eaten África, pharaoh. sorry, again. I've eaten dog. He many comido perro en times. China. Okay, one time somebody even tricked me and they fed me the male parts of a dog. Una vez hasta me engañaron y me pusieron testículos de perro fritos. Okay? And then I was asked, well, surely when you found out what it was, you stopped eating. Ahora, cuando uno ya se da cuenta de qué es lo que es, pues se lo deja de comer. I said, I was raised in a home where I had to eat everything on my Pero plate. yo fui criado donde yo tenía que comerme todo lo que me ponían. Okay.
I was asked that question, and my answer was, yes, I'll eat anything, but Y cuando se me pidió eso para participar en las misiones, yo dije, sí, yo puedo comer de todo. because I'm unsure whether that Acts 15 passage still Pero applies to a us, causa de que no estoy seguro si el pasaje de Hechos 15 en cuanto a lo de comer sangre aplica a nosotros, I'm not going to eat blood. yo prefiero abstenerme de comer sangre. Okay? I have a difficulty in this passage in separating sexual immorality from the other things that are in it. Por causa de lo que dice ahí el texto, y como me cuesta trabajo separar el hecho de que aparece inmoralidad sexual de las otras cosas. And even the part of the command with regard to not eating things polluted by idols, Paul obviously perpetuates that command in his writings. Y en cuanto a comer, el apartar de las cosas de contaminaciones de los ídolos, Pablo clarifica aún más ese mandato. So as for eating what has been strangled, I don't know that I ever have. I just don't ask. Eso de So I don't comer know. ahogado, pues yo no pregunto si el animal ahogado tampoco. Pues. Okay, so so at any rate, so as far as that, the point is how are we eating it to the glory of God? In other words, are we eating it? Comiendo para la gloria de Dios. Are we eating it by faith, Estamos comiendo por fe, trusting God, confiando en el Señor. and trying not to offend our brother who might be at the table? Y tratar de no ofender al hermano que quizás esté participando de la mesa con nosotros.